Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciada. Vamos a comenzar licenciada. por respeto a las que ya se conectaron, ¿verdad? Hay 78 personas, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase mientras que se vayan conectando los demás. Tenemos como seguimiento a nuestra clase del día lunes el periodo del presidente Justo Rufino Barrios, de conformidad con la programación de clase, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la dinámica como siempre. Espero la intervención de todos, de todas, ¿verdad? Aquí siempre andamos chequeando quién interviene, si en caso que necesitaran al finales del semestre, ¿verdad? Para poder apoyarlo. Y también no se trata de ahí a ver quién asiste, sino que también es el interés de cada uno. Entonces, vamos a pedir apoyo. ¿Quién nos puede dar lectura de la primera diapositiva? Buenas tardes, licenciada. Gracias. Periodo del presidente Justo Rufino Barrios. Como se indicó anteriormente, finalizó la época colonial, llegando la época independiente, continuando el despojo de tierras y aprovechamiento de la fuerza de trabajo, lo cual se refleja en lo expuesto por Severo Martínez Peláez. Repartimiento, la reforma liberal y la serie de dictaduras cafetaleras que le fueron subsiguientes no suprimieron el trabajo forzado de los indios al que le llamaba mandamientos, antes bien lo reactivaron y lo llevaron a extremos que no se habían conocido antes con el inicio del cultivo del café. Surgieron las fincas cafetaleras que utilizaban la mano de obra temporal. Gracias. Todo este proceso, lo que podemos ver en el caso del periodo de Justo Rufino Barrios, son varias diapositivas que se relacionan entre sí, pero también vamos a ir apoyándonos con algunas intervenciones, como también tomando nota en algunas que quizás no están en la diapositiva. ¿Por qué razón? Porque estos se recuerdan de que son puntos de examen, ¿verdad? Prácticamente como lo vemos acá, el proceso, cuando hablamos del presidente Justo Rufino Barrios, como se indicó anteriormente, por ejemplo, la época de despojo, cómo se finalizó, la época colonial tiene varias fases como tal, pero también nos hace la reflexión acá el repartimiento. No es cierto que hubiera un repartimiento de tierras, sino que también pasaron a ser otras dimensiones al sometimiento en el caso del trabajo, el sufrimiento. O sea, si lo vemos acá, básicamente la gente ya fueron obligadas de un trabajo forzado. Básicamente, en el tiempo que también duró, pues hay mucha gente que acá no se hace mención, pero vivieron sufrimientos, fallecieron en el tiempo del sometimiento al trabajo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del inicio del cultivo del café, el surgimiento de las fincas, porque se aumentaron o por qué es el surgimiento de taleras. Básicamente porque también hablábamos de la última clase el día lunes, hablábamos de un poco de textiles, que es el algodón. No habíamos comenzado con la finca o las cafetaleras, pero hoy en día ya lo estamos viendo. Eso quiere decir que en el tiempo, en el periodo de Justo Rufino Barrios, justamente comienza la cosecha, la siembra, la cosecha de café.
Pero también no solamente es la cosecha, sino que se aumenta la producción para los españoles. Sin embargo, también se aumenta el sufrimiento a la población indígena, en este caso, porque quién sabía cosechar o cultivar café, nadie lo sabía. Fueron sometidos sin pago según todo este proceso de análisis, que también esto es un seguimiento que lo que vamos a ver más adelante. ¿Quién nos da seguimiento a la lectura? Cualquiera de los que ya están presentes. Yo, licenciado, Silvia. Justo Rufino Barrios impulsó una legislación agraria que rompió con la vieja estructura colonial basada en los pueblos de indios, al dar en propiedad privada las tierras comunales, lanzando a gran cantidad de indígenas a trabajar en las rancherías de las fincas, donde se le mantuvo a base de endeudamiento forzoso y que le permitía la retención de los mismos en las fincas amparados por el reglamento de jornaleros que estuvo en vigencia desde 1877 a 1934 de Justo Rufino Barrios hasta Ubico. Gracias, Silvia. Como lo vemos acá, básicamente no se trata de 1 año, 2 años, 5 años. Si lo vemos aquí, trabajo forzoso, que duró entonces, ¿cuántos años? Estamos hablando aquí de 1877 a 1934. Fueron la vigencia desde cuántos siglos, años que estamos hablando, lo que las poblaciones, las comunidades sufrieron. No, básicamente quisieron permanecer ahí porque no habían condiciones. Por eso se llama el trabajo forzoso, que subieron, que permitieron el sometimiento de la gente. No solamente es el trabajo forzoso, el sufrimiento, sino que también las demás, y si estamos hablando únicamente del sometimiento, el trabajo forzoso, pero también aquí pasaron elementos fundamentales que no se hacen mención, que no se refleja aquí, que parte de una investigación que tenemos que hacer es el caso de la situación, no solamente lo económico, sino que la situación, educación, salud y el desarrollo económico de las familias. Como bien lo sabemos que también el sometimiento en el trabajo forzoso no habían horarios, sino que más bien las 14, 15 horas, ¿verdad? Hasta que se cansan. Entonces, eso quiere decir que hubieron mucho más tiempos de sufrimiento a la población indígena, que en su mayoría son indígenas, pero básicamente, ¿cuál es la ley o qué ley había para regularlo? No hay. Cambiando un trato que le damos trabajo, que no se vayan lejos, pero también básicamente aquí es donde se dieron más sufrimiento de la población, también no se dieron desarrollo en el caso de la educación. Sabemos muy bien históricamente que cuando la gente o cuando los patronos dicen mejor si la gente no tenga educación porque así podemos controlarlo mejor, lo que pasa hoy en día. Entonces, no hay preocupación del desarrollo en la educación, en la salud. Es mejor si la gente todo el tiempo esté sometido en una finca, como lo vemos en la actualidad. Entonces, es una de las realidades que ha pasado la población en esta época. Entonces, que se reflejan básicamente en los pueblos indígenas hoy. Si lo vemos en su mayoría, en la mayoría de analfabetismo, lo vemos en las comunidades indígenas. Antes que sigamos en las demás, ahí tengan su constitución, código municipal y convenio 169 a la mano, porque esto vamos a verlo más adelante. ¿Quién nos hace favor de la siguiente diapositiva? Que no sea Silvia y Wendy, otra persona. Yo, licenciado. Sí. De 1897 a 1900, Fernando González Davison en su obra Régimen Libertad en Guatemala, referente al acceso a las tierras, dice las nieves modalidades que se
implantarían para despojar de tierra tenía ya la precondición de la acumulación colonial de tierras a favor de los criollos estimadas insuficiente para los nuevos grupos cafeteros emergentes. La tierra iba a ser vista desde dos ángulos. Primero, como una base de monopolio de una parte de la corteza terrestre para producir en gran escala el grano. Y segundo, como una modalidad constante para presionar a la gran masa campesina indígena a la desposesión y obligarla lentamente a trabajar en las haciendas extensivas. La carencia de la tierra obligada al indígena a trabajar en las fincas de cafeteros. Gracias, Silvia, ¿verdad? Silvia Lisset, me dicen su nombre porque voy chequeando. Lisbeth. Básicamente, con Lisset, sí, como lo vemos acá, en el tiempo entonces que duró, no solamente de prohibir a la gente de educación, sino que también otro de las formas de explotación es prohibirla de tener tierra. ¿Por qué razón? Si se le daba tierra a la comunidad o a las poblaciones indígenas, eso quiere decir que van a cultivar su tierra, se van a dedicar a cosechar y ya no van a prestarle atención a el finquero. En este caso son los dueños de grandes extensiones, los que ocuparon ellos. Entonces, básicamente lo que nos da acá, lo que vemos acá es que la población no se le puede dar tierra o no se le daba tierra para que ellos no se fueran de la finca donde trabajaban, porque si no, el patrono quedaba sin trabajador y ellos no van a cultivar la tierra como la comunidad o la población indígena lo hacía en su momento. A la siguiente, ¿quién levantó la mano para darle? Licenciada, ¿puedo leer yo? Aunque en 1850, Gladys Quiñones, aunque en 1852 se promulga ser promulgado la prohibición de la venta de tejidos de los pueblos indígenas, se encontró el remedio con el usufructo de esas tierras por medio del censo enfiteutístico, lo que lleva a una expropiación, lo que fue forzado con la llegada de personas vinculadas con la producción del café, que por medio de las armas tomaron el gobierno en 1871, lo que dinamizó aún más el despojo, pues aquí donde se institucionaliza el acceso a la tierra y se monopoliza en forma ordenada, otorgándose en propiedad las tierras que habían sido obtenidas a través del censo. Gracias, Gladys. Vamos a seguir pasando a este tiempo, entonces 1871. Ya vimos varios elementos a partir de 1852 a 1871, lo que conlleva una expropiación de lo que fue forzado, con la llegada de personas vinculadas con la producción del café. ¿Cómo lo interpretamos este tema específicamente? Vamos a ver qué interpreta. Licenciada, pero esto del asunto del café sigue dándose especialmente con la población infantil. O sea, esto no quedó retrógrado, no, que esto sigue hasta la actualidad. Efectivamente, sigue hasta la fecha, pero
temporada, pues sí fueron muy marcados las tendencias legales para proteger ciertos intereses. Ahora no se cumple el mismo patrón, mas sin embargo, a nivel de países desarrollados, son los que al final terminan poniendo la tendencia, ya sea en el consumo de agroquímicos, pero también cabe resaltar de que en caso de Guatemala sí tenemos un potencial académico, tenemos un potencial de riqueza, pero desgraciadamente no se hace una inversión o se tiene miedo a la inversión dada la estabilidad política que tenemos. Básicamente, Ligda, gracias. Gracias, Diego. ¿Alguien más quisiera opinar antes de preguntar otros elementos? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Sí, Alejandro, ¿qué? Licenciada, bueno, desde en el gobierno del general Justo Rufino Barrios, recordemos también que la población indígena fue despojada de sus tierras y eso prácticamente nos lleva a la época actual. En las fincas lo vivimos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar la tierra. Y en este caso, personalmente, yo sí lo hice, donde caminábamos de 10 a 12 kilómetros diarios, el doble ida y vuelta para poder ir a ganar un jornal. Y recordemos que en esa época también, en la época del general Barrios, se decreta el reglamento de jornaleros. Y prácticamente ahí se nos pagaba por día. ¿Ya? Entonces, y era una mísera la que se nos daba. Era muy, muy difícil el trabajar y conseguir trabajo, porque todo lo que se tenía con anterioridad en los pueblos indígenas prácticamente lo repartió a quienes lo ayudaron. Y por eso es que ahí nacen los nuevos latifundistas y latifundistas cafetaleros, ¿ya? Y por eso es que nuestra Guatemala está llena de cafetales, pero es de la clase burguesía, no nuestra, que en su momento fue, pero nos dejaron sin nada. Entonces, a la fecha actual, hoy vemos todavía niños que por alguna razón la pobreza, la extrema pobreza, no pertenecen al sistema educativo, entonces lo llevan a labrar la tierra. Se ven niños todavía de muy pequeña edad que en vez de estar en un aula, pues prácticamente ahí van con su asadón, con su machete, con su morral, ayudando a la economía familiar. Gracias, Alejandro. Primero un segundito. Gracias, Alejandro. Creo que es importante, ¿verdad? También, bueno, y quiénes son y dónde están, cuáles son los departamentos donde la gente migra internamente en el tiempo de jornales cafetaleros. Aquí solo nos menciona el tiempo del cafetalero, sin embargo, hay otros productos. Ahora bien, les voy a preguntar a todos los presentes, a esto se trata la clase. ¿Cuáles son los departamentos que más cosechan café hasta la actualidad? Donde la población desmigra. Cobán. Huehuetenango. Huehuetenango. Los departamentos que producen café hasta el día de hoy. Los que producen San Marcos, Marcos, Sololá, Huehuetenango, Cobán, esos son y la parte de Jalapa, Tiapa. Atitlán, licenciada, también. Departamentos que migran a otros, ¿cuáles son los departamentos? O sea, indicando las estadísticas, ¿qué población son los que levantan la cosecha cafetalera hasta la actualidad? El Quiché, Sololá y Cobán.
Estamos hablando entonces que Cobán cosecha café, Huehuetenango, muy poco. Esto en el caso de Jalapa, Sololá, pero es en la parte de la boca costa de Sololá, donde más se cosecha café. La población que más migra, entonces, en el departamento donde se cosecha café, estamos hablando donde se cosecha el café es Santa Rosa, Jutiapa, parte de Escuintla, Reu y Suchi, pero también la población que más migra en estos departamentos por temporadas, para levantar la cosecha, estamos hablando algunos de Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango también, son algunos de los departamentos, pero también no solamente en estos departamentos se cosecha el café, sino que también están, ¿verdad? Tuve la oportunidad de que hace muchos años pude emigrar en uno de los departamentos para levantar café. La verdad es que es bastante triste. Estuve, creo yo, 2 meses. Se cortaba el café, que era muy, muy alto los palos y no se puede cortar. Sin embargo, yo hacía tal vez 10 libras, tenía yo 10 añitos, 10 libras, ¿verdad? Que era muy poco y no sé si no estoy mal, pagaban 25 la libra. Entonces no era nada lo que realmente el sufrimiento abajo los cafés. ¿Qué es lo que sucedía? Ahí hay animales, ahí hay culebras enrollado en los cafés y efectivamente, si nos damos cuenta, una persona no viaja, sino que viaja la familia completo a la costa y esto es lo que ha pasado, como dijo, alguien lo dijo, no sé si Gladys o Lisette, que esto sigue a la actualidad. No, los indígenas en ese tiempo hoy ya no pasa. No, eso se sigue el sufrimiento hasta el día de hoy. No es que ya pasó, ya se quedó, no. Por eso ya mucha gente ya se cansó de cortar, cultivar café. Al final de cuentas, quien levanta la cosecha en la cafetalera, tanto en las cañas de azúcar, es la población indígena. No es que vengan de otro lado. Entonces, mucha gente ya se cansó de eso porque realmente se va la familia completa y sin educación de los niños. Y no solamente la educación, están afectados con una desnutrición grave, ¿verdad? Aunque se inscriben en las escuelas, pero a mediados del año se van las temporadas por 4 o 5 meses, no asisten a las escuelas y eso quiere decir que cada vez Guatemala sigue con un porcentaje del analfabetismo. Pero también no solo eso, sino que desde la niñez, desde las mujeres, siguen con una desnutrición severa. En este caso, muy bien que a la mujer que está en gestación, si no se alimenta bien, el niño nace desnutrido. Entonces, es una de las partes que cuando lo vemos acá, el trabajo forzoso, el despojo, no solamente es que le afecta a un hombre, a una mujer, sino que afectó la familia entera, no es una persona. Y no solamente eso, sino que el sometimiento, entonces la institucionalización, el acceso a las tierras y monopolizarlo en forma ordenada. O sea, ya son más, ya no son escondidos, sino que ya son más declaradas, es esto, pero tampoco se le da para cultivar, para cosechar, a que la gente realmente coseche su propia tierra. Y esa es la parte, lo que vemos históricamente, lo que vemos hoy en día, que realmente no se tiene acceso a las tierras de muchas de las comunidades, ¿verdad? Entonces, son situaciones que no, lejos que veamos como una historia que pasó, como lo dice Alejandro, sino que esto se vive hoy. Esto, el acceso a la tierra, es lo más limitante que se tiene, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que tenemos que reflexionar bastante, cómo apoyar, no olvidar que realmente venimos de una comunidad y cómo ahí sí
devolver un poco a la comunidad al graduarse, al manejo, al apoyar la comunidad. Realmente las indígenas, este es un tema de derecho de los pueblos indígenas, pero también hay muchos indígenas que no solo fueron despojados de su tierra, sino que de su identidad, fueron prohibidos de utilizar su traje, su idioma, y también fueron uno de los despojos hacia los pueblos de su traje, su identidad. Sin tierra, pues prácticamente no hay vida. Si no se tiene tierra donde cosechar, donde cultivar, entonces no hay vida, ¿verdad? Porque a eso se trata. Vamos a pasar al siguiente diapositiva. ¿Quién nos hace favor? Buenas noches, licenciada, le ayudo. Buenas noches, Norma. Las tierras de los indígenas se parcelaron y se realizaron concesiones de tierras baldías. En conclusión, el despojo de tierras y de fuerza de trabajo se inicia en la época colonial. Se mantiene durante la época independiente y específicamente el trabajo forzado. Al margen de los acontecimientos políticos, con una economía autosuficiente, como lo dice Severo Martínez Peláez en su trabajo Repartimientos. El trabajo forzado de los indios no fue abolido en Guatemala hasta el año 1945. Su abolición fue uno de los más importantes cambios revolucionarios introducidos por la Revolución de Octubre. El decreto del Congreso de la República de fecha 23 de marzo de 1945 suprimió definitivamente los envíos de indios forzados con capítulos de la historia del trabajo en nuestro país. Ese ciclo se había iniciado en los repartimientos coloniales. Gracias, Norma. Este es uno de los elementos fundamentales, como lo vemos, como lo analizamos. Básicamente no fueron fáciles o no han sido fáciles para los pueblos indígenas. La razón fundamental, porque son los que habitaron la tierra desde un principio, son dueños de las tierras, pero alguien viene más, con mucho más poder, donde nos dice entonces, no vino el rey, se conoce, tomó el poder, tenía más poderes sobre los pueblos porque venía en otro lado, y como alguien que tiene el poder, básicamente menosprecia a los demás, y esto es lo que vemos acá. Claramente, aunque nos dice la historia acá que mire, esto definitivamente, esto pasó de 45 a 1945, tantas normas vigentes o se hizo esto, pero básicamente esto no ha quedado o ahí finalizó. No, esto es el capítulo que hablamos de la historia, esto sigue permanente hasta el día de hoy. Por esa razón que vemos tanta violencia en territorios, en tierras, lo que hemos hablado, básicamente, ¿por qué razón? Porque sí hay muchos terrenos que son ocupados o posesorios de poblaciones ancestrales por años que viven allí, pero no hay forma que obtengan el título. Tenemos en Chiquimula, tenemos en Alta Verapaz, tenemos en Izabal, así sucesivamente de más departamentos, que están los terrenos posesorios, están bienes comunales, pero no hay forma que le otorgan el título. Por esta razón que se viene el sufrimiento definitivamente años atrás hasta la fecha, no se ha acabado. No es que mire los indígenas, ¿y por qué razón los indígenas? Porque son la mayoría, somos la mayoría que ocupamos tierra, que estamos habitando a la porción de Guatemala como tal. Entonces, esa es una de las razones fundamentales. Aquí nos hace una mención básicamente de un pedacito de la Revolución de Octubre, pero también no es todo. No es todo, sino que tenemos que ir profundizando la realidad para tenernos claridad cuál ha sido el sufrimiento y por qué es el tema de los indígenas. Recordemos que son los indígenas las que han ocupado, las que han habitado, que son los originarios, los niños de porciones de tierra por años que están ahí, que viven, lo protegen, lo cuidan. Sin embargo, alguien más
como no vive aquí, lo está expropiando. Ahí ya hablamos también del tema de la explotación, el cuidado del agua, el cuidado del árbol, el cuidado de las montañas. Mire, alguien viene ya con fines de extracción, con fines de lucro, entonces va a ir expropiando todo. Sin embargo, la comunidad que vive ahí es el más afectado. Vamos a pasar al siguiente, que es ya el derecho a la restitución o reparación. ¿En qué nos enfocamos o a qué se refiere este siguiente? ¿Alguien nos hace favor? Buenas noches, licenciada. Si gusta Buenas la ayuda. noches, Alejandra. Ok. Derechos a la restitución o reparación. Restituir o reparar el despojo realizado en una época colonial e independiente es un tema complejo. Los sectores vulnerables tienen poca oportunidad al acceso a la tierra, incluso para pequeños lotes para vivienda, así como para obtener extensiones mayores para cultivo. La acumulación de tierras paulativamente se ha legalizado y ha generado situaciones que han provocado fenómenos de carácter social, conllevando conflictos entre comunidades, entre particulares, Estado, y entre particulares y propietarios privados. Gracias, Alejandra. ¿A qué se refiere en sí a restituir o reparar el despojo? ¿Cómo lo entendemos? Quisiera escuchar un par de opiniones al respecto. Sabemos muy bien, mire, hay un montón de reparaciones, hay un montón de despojos que ha habido, pero aquí se nos hace referencia específicamente el despojo o reparar el despojo de colonial independencia de las tierras específicas. Entonces, de sectores vulnerables, estamos hablando de quiénes son los que son más vulnerables en la historia desde la colonia. Han sido los pueblos indígenas, campesinos, toda comunidad que habitaba en un territorio. Básicamente, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué opinión tenemos al respecto? Quiero escuchar un par de opiniones. ¿Quién? Nadie quiere opinar, nadie quiere un punto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Luis. Gusto saludarle. Mire, tengo una duda más que todo, ¿verdad? Y aportación un poco es en relación al despojo. Tengo entendido como en estas áreas de Zacapa, Chiquimula, hay una entidad catastral llamada Registro de Información Catastral. Tengo conocimiento, ¿verdad?, de que hace algunos años, ¿en qué gobierno fue? No, ahí sí le quedó mal, pero esta entidad gratuitamente le aportaba a las personas la medición de las parcelas, otorgándose un plano catastral, ¿verdad? Como titular. Entonces, yo considero que estas personas, como hay la mayor parte de la población no estaba de acuerdo por la medición del terreno, entonces, al ser posesiones y al estar medidas ya por una entidad autónoma, ya en mi consideración empieza lo que es el principio de propiedad, no de posesión como tal, ¿verdad? Entonces, dada la situación de los derechos de posesión, ¿verdad?, de terrenos y todo eso, considero de que ¿cómo decirle?, en la creación de esta entidad ha sido muy importante, ¿verdad?, para las personas que gozan de estar registradas en dicha entidad con su plano y todo, ya que no es posesión como tal, sino que ya para mi consideración es el principio de propiedad, ¿verdad? Gracias, Luis. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lili. Sí, fíjese que si nos vamos al año de 1952 con la reforma agraria que quiso hacer Jacobo Armes, por lo mismo fue que a él lo derrocaron, ¿verdad? Porque él quiso devolverle a la gente parte de las tierras y
quería abolir la servidumbre y la esclavitud. Creo que desde ahí ya empezaban como a querer devolver a las personas lo que les habían expropiado en los gobiernos anteriores, porque casi todos los gobiernos siempre van a ser más por el poderoso, nunca van a ser por la gente pobre, por la gente humilde, nunca lo van a hacer. Entonces, para mí que desde el tiempo de Jacobo Armes quisieron como que arreglar eso y eso fue motivo por el cual lo derrocaron a él. Gracias, Lili. ¿Alguien más? Licenciada. Sí, Yo Alejandro. solo quisiera aportar, recordemos que la restitución en todos los estratos sociales, no solo en los pueblos indígenas, debe ser un acto de justicia, pero que esa restitución tiene que ser transformativa. Sin embargo, en el derecho de la restitución a los pueblos indígenas no se ha dado en mayor cantidad, sino que simplemente solo medio se dice, medio se hace, pero que no se llega a la verdadera causa del problema. Entonces, por ejemplo, en las fincas de allá de un municipio de Chimaltenango, pues cierta persona que todavía está en contienda electoral en la fecha actual, pues compró todas las fincas, ¿ya? Y a los pequeños parcelarios, pues prácticamente no les dijo, miren, yo les voy a ayudar, sino que simplemente les dijo, miren, aquí les voy a pagar tanto y denme su parcela. Entonces, esa restitución a los derechos o reparación prácticamente quedó un poquito lejos a lo que realmente pretende ser. Gracias, Alejandro. Efectivamente, es uno de los temas muy conflictivo y es lo que nos lleva acá, por ejemplo, la complicación, el enfrentamiento entre, no digamos entre gobernados y gobernantes, sino que entre comunidades. La razón fundamental, como lo decía Alejandro, y Luis hacía una pregunta muy estratégico, muy complicado, por ejemplo, bueno, ¿quién es el que tiene que hacer, definir el título de una propiedad? Ahora les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los encargados específicamente del Estado? Sabemos muy bien en clases anteriores cuál es el deber del Estado como tal, cuál es el deber de las instituciones. Hablamos del Ejecutivo, del Legislativo, del organismo judicial. ¿Cuál es el papel de ellos? Cabalmente lo que decía Lili, por ejemplo, mire, los políticos compran todos por político, pero no es que van a hacer una mejora a la población. Tal aquí es de que Luis hacía una pregunta, bueno, ¿quién es el encargado de hacer la medición y otorgar título de la propiedad? Y tenemos el grave problema en Guatemala, que no es de ningún gobierno de turno, sino que un sistema como tal, el Estado no está como realmente preparado, no tiene un plan estratégico. Hay comunidades, vive en áreas de verdad con situaciones complicadas. Bien, no solo eso, sino que hay comunidades que no tienen el título de su propiedad. Y se recordarán, hasta la fecha, hay propiedades que vive la comunidad ahí, las familias viven ahí, pero a la fecha no son dueños de los terrenos, son otros dueños. Ya registraron la propiedad a su nombre, ni siquiera conoce la propia familia. La entidad que también lo registra y tiene ya el nombre de la finca y todo eso, que se registra a través del finca, folio y libro. Sin embargo, eso no se registra. Muchas personas lo registran por registrar, ni saben dónde queda la finca.
pero hay intereses como cabalmente lo que decía Lili, mira, lo compraron y aquí no les interesa de hacer un bien, sino que quedarse con extensiones porque tienen dinero. Entonces, esa situación es la que se sigue dando a la fecha. La institución encargada de ir a hacer el censo es el RIC. Es el RIC y el Registro General de la Propiedad, básicamente, pero también está colapsado y tampoco se tiene una información clara a las comunidades. Se recordarán cuando se dio, en el 95, 96, si no estoy mal, se hizo un intento de una reforma a la Constitución que también conllevaba, mire, ordenar los territorios, y si vamos a una municipalidad, que también el ordenamiento, ninguna municipalidad los tiene en orden como debía ser, y mucho menos al Estado como tal. Entonces, tenemos el problema que está colapsado. Estaba viendo en otros países, sí tienen el sistema, un sistema mucho más eficaz. Sin embargo, Guatemala no lo tenemos. Pero esto es un proceso. Yo creo que para eso también están preparándose como profesionales, que también cómo se hacen las mejoras, cómo hay que hacer propuestas, cómo hay que plantear nuevas leyes para que también haya realmente un cese a todo el despojo, haya un cese a toda la violencia contra la población en general, las que habitan tierra, pero no son dueños, son posesorios nada más, de generación en generación. Muchas veces la comunidad se opone porque no se da la explicación, no se da la claridad en los propios idiomas. Peor si llega alguien extraño que no es de la comunidad y no es tan fácil que la población le va a proporcionar información si no vive de ahí. Es más, provoca más enfrentamiento. Entonces, va a ser todavía una claridad en el fenómeno, no se ha tenido una regularización. Yo estaba viendo con algunas municipalidades si tienen una regularización en su municipalidad, el registro, no se tiene. Entonces, básicamente pasarán otros siglos si se llega a registrar como tal, ¿verdad? Entonces, son procesos que Guatemala vive y lamentablemente en nuestras comunidades se dan un enfrentamiento, no se respeta, no tiene como más algo. Muchas veces llegan personas a las comunidades que no son de la comunidad y no se considera en el idioma que habla la comunidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos con problema, conflicto en la comunidad. Es ya en conclusión de lo que estamos viendo en esta presentación. Tenemos el siguiente diapositiva. ¿Quién nos hace favor acá? Buenas noches, licenciada. Mónica le saluda. Le voy a dar lectura. Mónica, por favor. La carencia de tierras, producto del despojo, es una realidad. En la década de 1944 a 1954, con el decreto 900, se intentó realizar dentro del sistema capitalista una reforma agraria, pero dicho proceso se interrumpió con la Contrarrevolución Liberal de 1954. Gracias, Lili. Lili, digo yo, Mónica. Básicamente es lo que ya habíamos mencionado. Aquí se intentó de hacer una reforma agraria, pero tampoco se dejó de no permitir la interrupción porque no se valía, como lo que hemos visto, de que realmente se le dé tierra a la comunidad, a la población, a las familias, porque entonces ya no tendrían necesidad de emigrar, ya no tendrían necesidad de ser mozos colonos. Es la razón fundamental, todo el proceso, el desarrollo de las comunidades han sido políticas, han sido más por un interés. Quizás se regulan algunos horarios, se regulan supuestamente a favor de la comunidad, pero no es a favor, como ustedes bien lo plantearon,
no es a favor de la comunidad que, bueno, que desarrolle y le damos educación, le damos salud, no, porque a nadie, a una minoría que tiene el poder, a nadie le interesa que realmente las comunidades progresen, desarrollen. Por la razón fundamental que no deben tener tierra para no cultivar, no deben tener bienes para siempre mantenerlo bajo control. Esa es la idea desde la fecha entonces 1954 hasta el día de hoy. Hasta la fecha no se tiene como una reforma agraria, decir, mire, démosle tierra a los campesinos. Y la razón fundamental como para no empoderarlo, darles tierra y por eso mucha migración en el exterior, porque tampoco se tiene trabajo, tampoco se tiene tierra de cultivar. Yo creo que la mayor parte o toda la gente campesino en el interior del país son gentes trabajadores, son gente que cultiva la tierra, los cuida, pero como ya no se tiene. Y recordemos también que la población ha crecido. Si en ese tiempo que estamos hablando de 1954, habían 10 millones de habitantes, hoy en día son 20 millones, que solo se conoce únicamente 16 millones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No cabemos, no hay tierra, tampoco hay otros progresos para mantenerse. Básicamente, allí donde se da también la desnutrición, hay crecimiento, pero tampoco hay fuentes de empleo. Entonces, ahí básicamente no podemos decir, mire, es culpa de tal, sino que también desde un principio ha habido con problemas de situación agraria. Hoy se nos agrava más si no se tiene alimento. Entonces, básicamente vamos a tener más población desnutrido, más niños desnutridos, no cabemos y hay poco ingreso y cada vez es más alto el costo de la vida. Entonces, es realmente una complicación, sin embargo, hay que reconocer que entonces de esta época para acá, de 1954 a la fecha, pues también hay que recordar que ya hay una cantidad de profesionales que se han superado. Eso quiere decir, ya no estamos en esa época, pero también el alto costo de la vida es mucho más fuerte todavía. Entonces, esto quiere decir que tenemos que seguir como preparándonos, aportar, darle soluciones. Recordemos que también con los aportes se debe dar una mejora, aunque esto ya no lo vemos, sino que lo verán nuestros hijos, nuestros nietos que vienen en camino. Entonces, es un proceso, lo que ya pasó, bueno, no se tiene, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? No podemos echarle culpa a los gobiernos de turno porque no son. ¿Qué pueden o qué tanto pueden hacer durante 4 años que están gobernando? Y ya van de salida y viene otro, entonces ahí es donde realmente hay un video de Ríos Montt, usted si eligió es que es su trabajador, la que está gobernando, es su trabajador, haga propuesta. Y básicamente eso es lo que pasa. Criticamos, hablamos con los políticos y mire los políticos, pero no hacemos propuesta, no nos unimos y no podemos seguir con una situación tan carente como lo estamos viendo. Y no solo afecta a los pueblos indígenas, sino que afecta a toda una comunidad, a todo un país lo que vemos, ¿verdad? Entonces, esto es una situación bastante complicada, sin embargo, se ha superado, pero también hay cosas que hay que seguir aportando al país para una mejora de la población en general. Vamos a pasar a otro tema que también allí donde yo les pediría guías. Básicamente hay normas en Guatemala como algunas normas internacionales o los convenios internacionales que también claramente tienen una protección, una claridad hacia los pueblos indígenas. Entonces, les había solicitado hace un ratito sobre la Constitución. Vamos a ver quién tiene la Constitución a mano para leer el artículo 67 de la Constitución. Yo, licenciada. Está bien. Artículo 67. Vaya, Silvia.
Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posición y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial mantendrán ese sistema. Hay dos artículos similares. Estamos hablando del artículo 68. ¿Quién nos puede leer el 68? A la orden. Artículo 68. Alejandro. Sí. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesitan para su desarrollo. Esto básicamente muchas veces nos preguntan, dijimos, mire, es que está en nuestra norma que lo regula. ¿De qué lo regula la norma y de qué norma nos está hablando? La Constitución. ¿En qué artículo de la Constitución? Muchas veces decimos, en algún artículo de la Constitución, pero ahí está, ¿verdad? Y nunca lo sabemos en qué artículo está. Sin embargo, lo tenemos en el artículo 67-68, artículo que no lo puse aquí, que también es de la Constitución. A ver qué me dice, que en qué artículo está, que también habla de la protección a los pueblos indígenas. Es nuestra base legal para la defensa, para cualquier cosa. Entonces también tenemos que fundamentarlo legalmente de qué estamos hablando. ¿En qué otro artículo de la Constitución nos hace mención de los pueblos indígenas? Artículo 66, licenciada. ¿Qué dice el 66? ¿Lo puede leer? Sí, licenciada. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado favorece, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, forma de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Gracias, Mónica. Recuérdense la que están intervenidas activas en la clase y van a ir y lo estoy chequeando. Entonces ya depende de ustedes su semestre, ¿verdad? Aquí se trata de aportar y ver, no solamente ser oyentes. Básicamente estos tres artículos de la Constitución nos dicen en referencia a pueblos indígenas, pero también tenemos los dos, que es el artículo 67-68, que nos habla específicamente de la protección de las tierras. Es decir, cuando decimos muchas veces, nadie es superior a la ley. ¿Cuál es la ley superior en Guatemala? La Constitución. Las que lo hicieron, pues sabiamente dejaron en ese tiempo que hay grupos indígenas, que hay pueblos indígenas, así nos los dice acá en la Constitución. Entonces ya sabemos que ojalá que los graben, no los olviden, porque en cualquier cosa, cuando van ejerciendo la carrera, pues es nuestro fundamento legal para hablar con referencia. Y el mayor conflicto que es sobre tierras. Es un tema muy complicado en Guatemala, sin embargo, no imposible. Entonces también grábenlo, ténganlo a la mente, no busquemos a ver en qué pasa. Cuando buscamos un artículo y dónde está, en qué artículo está, nunca lo encontramos, pero no, ahí está. Es en la sección tercera, comunidades indígenas de la Constitución, esos artículos que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, estas garantías son las protecciones que se tiene con base legal y no hablamos cosas nada más porque nos antoja hablar, sino que es una garantía y la base legal que tenemos, la protección hacia los pueblos indígenas. Tenemos entonces en el Código Municipal, ¿quién nos hace favor del artículo 14? ¿Alguien tiene su Código Municipal a mano? Licenciada, creo que es artículo 25 y 109 del Código Municipal, según la diapositiva. Artículo 25. Sí, Pero el artículo 14, 25. licenciada, ¿está en el libro? No, está en el Código Municipal. Ajá, pero también lo tiene el libro. Sí, es artículo 25 y 109 del Código Municipal. Ah, ya. Perdón, que me pasé, estaba viendo otro. Artículo 25. Conflicto de límites jurisdiccionales entre comunidades. Los conflictos de límites que existan o surjan entre comunidades de un mismo municipio serán resueltos con mediación del Consejo Municipal, tomando en cuenta las posiciones de cada una de las partes en conflicto en coordinación con las autoridades reconocidas por las comunidades, promoviendo la participación de las comunidades afectadas y la conciliación entre las mismas. Hasta ahí llega. Demos la lectura, sí, al artículo 25. Y el artículo 109, ¿alguien más nos da lectura? Tierras comunitarias. El gobierno municipal establecerá, previa consulta con la autoridad comunitaria, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunitarias, cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal. En todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en el título 4, capítulo 1 de este código. Muchas gracias, Luis. Básicamente, entonces, otro de los elementos fundamentales para nuestra base legal es el Código Municipal en su artículo 25 y 109. También, Hablamos a Gama es la base legal. ¿Dónde están regulados? Pues también ya sabemos que está en el artículo 25 y 109 del Código Municipal. Es algo fundamental es que también tenemos que conocer, por ejemplo, aquí habla el Código Municipal un tema específicamente, no dice que mire, va a venir el candidato o el alcalde a imponer a la comunidad, no, va a medir, va a consensuar con las autoridades de la... ¿Y quiénes son las autoridades de la comunidad? No es el síndico, sino que también ya el día de hoy, pues la municipalidad o el consejo municipal reconoce, son las autoridades ancestrales, los que están en conflicto. Entonces, básicamente eso quiere decir que ya las autoridades pues son las que tienen que consensuar para por lo menos minimizar el conflicto que hay en el municipio, ¿verdad? Esto es lo que nos dice, vemos como el día de hoy analizándolo un poco, pero también es un tema de interés que tenemos que tener a la vista, tenemos que tener presente cuáles son nuestros respaldos, cuáles son las normas vigentes en Guatemala que habla con referencia a los pueblos indígenas. Son algunos de estos, por supuesto, hay más, pero también es importante detenerlos porque esto pueden ser objeto de examen. Mire dónde está. Hablamos mucho concepto, pero ¿cuál es nuestra base legal para fundamentarlo? Y es para que los marquen, téngalo ahí su ley. Bueno, ahí en el código, la Constitución, pues también es un compendio de leyes que está anexado al Código Municipal, ¿verdad? También tenemos
Otro elemento fundamental que es en el numeral 2, artículo 7, 3, 1 y 3 del convenio 169. ¿Alguien tendrá a mano el convenio 169? No hay ninguno. Con gusto, Bien, licenciada. licenciada. ¿Lo leemos, Lic? Léalo, pues, Mónica. Artículo 14, numeral 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Leamos el numeral 1 y 2 y 3 del convenio 169, siempre del artículo 7. Artículo 17, licenciada. Ajá, sí, 17, perdón. Artículo 17, numeral 1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidos por dichos pueblos. Numeral 2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre esas tierras fuera de su comunidad. Numeral 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. Gracias, Silvia. Básicamente, otro de los temas, entonces, otro de los fundamentos legales es el convenio 169. El convenio 169 es bastante amplio, pero nos toca que conlleva a de tierras, son estos artículos que estamos aquí citando. No podemos obviarlo, porque también dentro del programa, pues los tenemos lo que son los referentes a normas, la protección, nuestra base legal, pues también están estos elementos fundamentales o los incisos artículos del convenio 169. Obviamente el convenio 169 pues está ratificado por el Estado de Guatemala, por lo tanto se vuelve también una ley en Guatemala que los gobiernos tendrán que cumplir. Nos damos cuenta aquí de la lectura que hizo Silvia, básicamente de los incisos 1, 2 y 3 del convenio 169, siempre del artículo 17, básicamente nos dicen que nadie podrá llegar a las comunidades a expropiarle de su tierra donde están habitando. Entonces, ¿cuál es nuestra base legal para decir, mire, aquí nos dice la ley y nadie es superior a la ley? Porque ya lo conocemos. Si no lo conocemos así callado, no sabemos nada y bueno, ¿y cuál ley lo protege? Entonces, como buenos estudiantes, las tenemos que tenerlo presentes, son estos elementos fundamentales, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguien quisiera argumentar con relación de los fundamentos legales, lo que ya se dieron lectura? ¿Alguien quisiera aportar? No hay nadie. Otro elemento fundamental, que lo tenemos aquí, pero no la argumenté, porque yo quisiera ver que también ustedes vayan analizando. Estamos pendientes de un trabajo que vamos a valer también por 20 puntos. ¿Juventino quiere hablar? ¿Alguien levantó la mano? ¿Juventino o Josué? Edgar quiere hablar. Sí, licenciada, gracias por el tiempo. Solamente le quería hacer la relación. Tiempo, Edgar. Gracias con relación a los artículos 67 y 68 de la Constitución que lamentablemente, aunque están implícitos ahí, no se cumplen. Entonces, y también en el Código Municipal está, pero yo me he dado cuenta que en el interior como que eso no tuviera validez o no existiera, porque sí se ve la letralidad que tienen las personas
con relación a las personas que son dueñas y no digamos pues cuando están divididas así entre varias familias. Y se termina dando el conflicto que se da entre los pueblos que ya tenemos experiencia, que se han perdido vidas, por eso mismo, por la falta de regulación, aunque en la Constitución esté expresado. Gracias, licenciada. Gracias, Edgar. ¿Alguien más? Juventino sigue con la mano. Tiene la palabra Juventino. Juventino Corado tiene la palabra. Levantó la mano Juventino. Bueno, no me oye, quizás, no sé. Ahí está con la mano levantada, pero no quiere hablar. Vamos a seguir entonces con relación de los artículos. Ahí están, anótenlo a marcarlo porque esto nos va a servir en el examen. Vamos a pasar a otros temas ya muy cortitos. Comunidades despojados de sus tierras en 1993. Solamente, no sé si está hablando Juventino, pero no lo oigo. Que ponga su que ponga su audio. Compañero Juventino, abra su micrófono. Pero no se oye. Que ponga su micrófono. Ligda, él siempre hace lo mismo, no solamente en su clase. Ah, vaya. Diego, gracias. Entonces, estaba hablando de las comunidades despojados en 1993. Lamentablemente solamente nos registra 2 comunidades, aunque hay más. Dulce quiere hablar. Dulce Ramos. Solo para hacer el comentario que tengo entendido que Juventino es una persona mayor de edad que le cuesta mucho la tecnología, para que no quede mal por el comentario que anteriormente hizo el compañero. Ajá, sí, ya no me di cuenta, gracias. Pero igual si vuelve a levantar la mano, pues le damos el tiempo para que él hable también. Pero ahorita ya lo bajó, creo yo. Juventino, ahorita vez levantó la mano. Juventino quiere hablar, tiene el tiempo. Bueno, tal vez no quiere hablar, tal vez pachó el botón. Básicamente en las 2 comunidades, como les decía yo, en 1993 únicamente se registran 2 comunidades de Cajolá y campesinos de varios departamentos, donde fueron despojados de sus tierras, como fue el primer despojo masivo que se hizo. Sin embargo, lograron a través de tanta lucha, solamente se registran estas 2 comunidades en ese año que estamos hablando, quizás que fueron los más fuertes en el tiempo. Lograron recuperar porque los quitaron las tierras a ellos. Es una comunidad completa, familia que estaban ahí, pero lograron recuperar sus asentes. El despojo no es hasta ahorita ni hace muchos años, sino que estamos hablando en 1993. Y hasta la fecha, pues lo vemos el despojo, como decía Edgar, que lamentablemente está registrado en la Constitución. Hay leyes que lo regulan, que no puede ser despojado la comunidad sin previo diálogo, como lo dice también el Código Municipal, que ahora sabemos los artículos, que también nos dice el Convenio 169 que debe haber diálogo, debe haber un análisis, ¿verdad? Sin embargo, se despoja. ¿Quién los hace? Los de mayor poder, y las que tienen el poder son los que sabemos quién es, ¿verdad? Aparecen no solamente a la vía, a la fuerza, utilizando la fuerza, la violencia. ¿Quiénes salen afectados? Los niños,
personas de la tercera edad, también la pérdida, ¿verdad?, de la comunidad. Sin embargo, eso lo seguimos viendo hoy en día. Pero también lo vemos, no es normal, pero esto va a ser parte de la lucha que seguimos adelante, ¿verdad? De que como también seguir luchando porque hayan leyes y también seguir divulgando los artículos que también lo protegen a las comunidades, que no es nada más que alguien llegue y se los quite las tierras y no es así, sino que hay normas que protegen a la familia, a la comunidad. Sin embargo, esto va a ser siempre una masiva divulgación y no esperemos de nadie que alguien lo haga, porque al final de cuentas es un beneficio a nuestras familias. Entonces, divulguémoslo nosotros mismos. Mire, hay leyes que las protegen. Si no se conoce mayormente los artículos de la Constitución y mucho menos el Código Municipal, que estamos hablando del Código Municipal, y también cuesta muchísimo a que se llegue a las comunidades que sí tienen derecho y que se tiene que defender. Ha sido alguna ya resistencia de las comunidades que hoy en día pues hay sentencias que también se han ganado por el despojo de tierras. Sabemos muy bien el tema más grande en Guatemala, las hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces, básicamente creo que ese es un tema muy fundamental que necesitamos como ir preparándonos, analizando y en el tiempo o más adelante, pues también hacer presentar nuevas iniciativas para regular un montón de situaciones que se dan para ir contribuyendo al tema de la violencia con relación a la tierra, con relación se ha dado históricamente. Si no tienen más dudas, comentarios al respecto, pues prefiero que también ya estuvieron en la otra clase, pues hay que descansar un poco y ya la otra semana quizás estamos viendo de los trabajos, si nos da tiempo, que tenemos porque son 20 puntos, entonces vamos a ver si ya los tenemos listos la otra semana para ir también avanzando, se nos corta el tiempo. Si no tienen ninguna duda, pues nos quedan... ¿qué hora tenemos? 15 minutos. Vamos a dejar la clase acá. Les deseo, si no tienen duda, pues descansen. Otro día es mañana y primero Dios, nos vemos el día lunes. Gracias, Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Rita. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.